noches y bienvenidos a esta nueva transmisión que tenemos. Contamos con la presencia de personas versadas y conocedoras acerca de este tema tan importante de lo que es el nacimiento de Jesús y qué significa, sobre todo para nuestra época. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué permanece en medio de la sociedad? ¿A qué se debe que tiene tanta influencia, moviliza tantas masas, ¿no?, a nivel mundial, sobre todo en el mundo de Occidente? Y para ello nos acompaña Moisés Asto, también el pastor David Ricaldi, quien se desempeña en el campo del evangelismo. Contamos con la presencia del pastor y abogado Ángel Espinosa. Asimismo nos acompaña Daniel Torpoco, quien es ingeniero agroforestal y quien nos va a dar una mirada a partir del espacio secular en cuanto a este conocimiento. Y también está el psicólogo y teólogo Daniel González. Mi nombre es Daniel Tirado y los invito a que nos acompañen en esta audiencia. Bueno, hay algo que hay que destacar, es de que si bien es cierto Jesús vino para cumplir una misión importante en la tierra, pero también hubo aspectos muy, digamos, personales en relación a que el contexto de la vida en realidad se desenvuelve en base, por ejemplo, a la mentira y a la verdad. O sea, para existir la verdad tendría que haber la mentira. Y en ese contexto, la duda, la creación de la duda de cuándo nació Jesucristo, ¿no creen que es parte de ese lado oscuro en que se empeña en tratar de dividir a las personas para crear incertidumbre, caos y zozobra como parte de este proceso que la ciencia hoy en día ha avanzado bastante? Los estudios científicos tienen ciertas evidencias muy cercanas a la verdad. ¿O es que realmente hay un desconocimiento de todo este proceso o es que se oculta una verdad? Es algo que tal vez quisiera que ustedes podrían dar también su punto de vista. Primero partiríamos de los indicios, como estábamos hablando, ¿no? Los indicios, para trazar a través de la historia, uno son las escrituras, ¿no? Las escrituras nos dan indicios de que nació un Cristo en determinada fecha. Otro es, ya iríamos un paso más atrás, qué tan verídico es la escritura, ¿no? Pero lo que sostiene a la veracidad de la escritura ya sería su canonicidad, ¿no? Y seguimos yendo un poco más atrás, ¿no? Entonces, es cierto lo que dice, pero confiamos en lo que los historiadores van señalando, las escrituras canonizadas, y eso nos indica, ¿no?, más o menos la fecha en que haya nacido Cristo. Ahora, intereses por allá que traten de ocultar o tergiversar cuándo, cómo, de qué manera haya nacido Cristo, siempre lo ha habido. Incluso con su persona misma, ¿no? Si realmente existió un Cristo o Jesucristo. Directamente a él ya su existencia, su deidad propiamente. Acabo de conversar con una persona en la tarde, tocando el tema por el motivo de las fiestas, pues, ¿no? Dice, es una fábula, ¿no? Porque forma del contexto de una fábula. ¿Por qué? Porque nace un personaje, el personaje, por todas sus acciones que hizo, lo deifica, y entonces ya es una fábula, dice. También es un punto de vista, ¿no? Y hay un detalle ahí que llama la atención también. A partir de la teoría que nos recuerda Daniel, ¿no?, se cuestiona la existencia de Jesucristo como ser humano histórico,
justamente dado los elementos mitológicos que hay en torno a lo que la tradición cuenta. Pero también está otro aspecto, otra verdad, ¿no? La mentira y la verdad, que siempre van ahí en una competencia histórica. Nadie, ninguna sociedad va a mitificar o va a deificar a nadie si no ha tenido algún rango de importancia. ¿Qué viene a ser la mitología o qué viene a ser la leyenda? Son relatos de situaciones verdaderas, pero contadas dentro de un ropaje de elementos sobrenaturales, bastante místicos, ¿no? Pero hay algo de verdad. Justamente ese detalle es el que está en torno a Jesús, ¿no? Desde su nacimiento. Por ejemplo, un escrito que está ahí en la palabra de Dios, que Herodes, al oír que había nacido Jesús, el rey de los judíos, empieza a usar su poder político con la finalidad de deshacerse de ese rey niño, de ese rey bebé. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es tan trascendente para un rey posicionado en el trono, respaldado por el imperio que es Roma? ¿Por qué es tan preocupante? ¿Y por qué le mueve todos los cimientos de su sistema político? Un bebé. Podríamos también decir en el contexto que vivimos ahora, ¿no? Imagínate, hoy nace en Huancayo el rey, ¿no? Y el poder político está en Lima, ¿no? ¿Qué le afecta a ellos este nacimiento, ¿no? Yo entiendo que es el contexto de ese tiempo donde mayormente se hablaba y se vociferaba constantemente de la llegada de ese Mesías, de ese Salvador, ¿no? A raíz de eso, yo creo que toda la conversación siempre se dirigía a ese: va a venir un Salvador, va a venir un Salvador. Y yo creo que fue tan creíble, por eso Herodes manda a matar, ¿no? También tendríamos que entender algo que dicen las Escrituras, ¿no? Que Dios ha puesto, dice, en el corazón del hombre la eternidad y también su ley. ¿Cuántas verdades que, a pesar que las personas puedan decir, yo no creo en Dios, y a mí me vale eso, ¿no? Pero sin embargo tiene una conciencia que le redarguye porque hay un ser que le ha creado. Y eso genera una esperanza en un pueblo, ¿no? Claro. Y esa esperanza es ya una lectura teológica. Claro. Todos esos mitos o leyendas que están alrededor de Jesús, en realidad es teología. La teología es humana, ¿no? La teología trata de explicar lo divino. Por eso no podemos decir que Dios es teólogo, porque Dios no tiene mente humana, ¿no? La teología habla de quién es Dios, de quién es el Cristo. Por eso sería bueno identificar primero al Jesús histórico, ¿no? Diferenciarlo del Cristo. No estamos diciendo que no es el Cristo, ¿no? Para poder explicar ese argumento. Entonces, creer en el Jesús histórico. Los judíos, por ejemplo, nunca niegan que Jesús existió. Ese es un indicio más. Ese es otro indicio, ¿no? Siempre le acusan de ser un falso, ¿no? Pero nunca niegan la existencia de Jesús. Flavio Josefo, ¿no? Que era contra el cristianismo, también habla en sus antigüedades, ¿no? Que ese mal que vino, ¿no? Hablando de Jesús, fue la causa de la caída de Israel, ¿no? Porque los cristianos ya no quisieron participar en los hechos. Entonces no ataca a Cristo la existencia de Cristo, ¿no? O de Jesús, pero sí le niega, ¿no? Pues Jesús sí existió. Ahora tenemos entonces varios indicios. El indicio de lo que está escrito, o sea, el aspecto literario. El indicio histórico de que no se niega, hay una población que no niega la existencia de Jesús. Tenemos el otro indicio del concepto del mito, ¿no? Ningún pueblo deifica o mitifica a un personaje que no haya existido. Tenemos varios indicios que indican de que tuvo que ser algo real. Ahora, de ahí que se haya hecho interpretaciones teológicas, sociológicas, psicológicas, políticas, etc. Eso ya es el esfuerzo que hace el ser humano en torno a un hecho que llamó la atención. Y recordemos de que Herodes era un rey ilegítimo, porque propiamente israelita no era, judío no era, y tiene los favores del imperio por ciertos acuerdos políticos, económicos, etc., que él llega a gobernar. Y eso también es un indicio, ahí tenemos un indicio político del por qué el nacimiento de un bebé le genera serios problemas, porque ya hay un heredero legítimo a un trono, ¿no? Tiene el respaldo. Ya tiene el respaldo. El otro indicio que llama la atención también es
que estamos hablando de una época en la cual los escritores de los evangelios forman parte de una sociedad que no, en realidad no tiene mucha trascendencia para el Imperio Romano, porque todavía no se ha canonizado. Los evangelios se escribieron antes de ser canonizados. La canonización viene décadas después, ¿no? Pero ellos están escribiendo ese relato, es un testimonio de algo que les llamó la atención, de algo que los impactó. Lo que se cuestiona es qué se dice en torno al nacimiento, pero el nacimiento propiamente no. Del lado de la poética de Aristóteles, por ejemplo, con las tetralogías de Platón juntos, las copias y los manuscritos originales no suman más de 100 copias. Nadie cuestiona Y el cuestionamiento es verdad. prácticamente nulo. Ahora, cuando nos vamos a las fuentes externas y las pruebas bibliográficas de la historicidad de Jesús ajena, no te estoy hablando de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que son los 4 principales evangelistas, te estoy hablando de fuentes externas. Si nosotros agarramos y sumamos todos los documentos, tenemos 24.000 originales, porque claro, en la antigüedad todo se tenía que reproducir porque se escribía con materiales desechables. Y de Jesús tenemos más de 24.000. Y además hay autores externos fuera de la Biblia que hablan de la historicidad de Jesús. Y ahí les tenés a Plinio el Menor, Plinio el Joven, tenés a Flavio Josefo, a Tácito, Dámaso, entre muchos otros historiadores judíos y romanos que ni siquiera tienen nada que ver con Jesús. Ellos no eran cristianos como nosotros, no es que se sentaban a hablar, vamos a predicar a Cristo y Cristo resucitado, Jesús te ama, tenés que recibir a Jesús como tu Señor y Salvador si querés entrar en el paraíso, en la vida eterna. No, ellos eran personas, para empezar, muchos de ellos judíos, que ni siquiera le aceptan al Mesías como tal. Para negar, de hecho, la historicidad de Jesús hay que ser deshonesto intelectualmente, digamos, hay que tirar al cesto de basura toda la historia clásica. Entonces por ahí la balanza se inclina más en el aspecto histórico a que sí existió un niño llamado Jesús. Tuvo impacto en varias de esas áreas, políticas, espirituales, para que haya tenido que trascender. Y seguramente el Imperio Romano era consciente de todos esos hechos. Por esa razón, llegado el momento, lo incluyen en las Saturnalias como el personaje central, el personaje principal. Mira cómo el nacimiento de un niño puede generarle giros profundos a la historia.